Si Hitler no atacaba a Rusia, en vez de suicidarse el año 1945, hubiese terminado suicidándose en 1941. Era inminente el ataque. Si Hitler no atacaba, lo atacaban a él. A las 3:15 de la madrugada del 22 de junio de 1941, la artillería alemana, junto a 4 millones de hombres, entre alemanes, rumanos, húngaros, italianos, finlandeses y eslovacos, cruzaron la frontera germano-soviética para dar inicio a la mayor operación militar terrestre de la historia, la Operación Barbarroja. La pregunta que hay que hacernos ahora es ¿por qué realmente a Hitler se le ocurría invadir Rusia en plena guerra con el Imperio Británico? En esta presentación no voy a repetir lo que la mayoría de divulgadores de historia ya han comentado acerca de la historia de un hombre maligno, vil, abyecto, que quería esclavizar la humanidad y que atacó un país llamado Rusia, que vivía tranquilo, pacífico y neutral. No voy a repetir tampoco el clásico análisis histórico de que el peor error que cometió Hitler en la Segunda Guerra Mundial fue invadir Rusia. En esta presentación voy a dar un análisis académico para poder comprender las razones por las cuales Hitler invadía Rusia desde una perspectiva en defensa de la objetividad y de la racionalidad. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Existen dos razones principales por las cuales Hitler invadía Rusia el año 1941. La razón número uno, la historia oficial ya lo ha comentado varias veces. La necesidad del espacio vital para Hitler, para que Alemania pueda crecer y que está mencionado en el famoso libro Mein Kampf de Hitler. Y la segunda razón, que no ha sido difundido por la historia oficial, es la necesidad para frenar el avance bolchevique de la Unión Soviética. Pues sí, la Unión Soviética tenía un plan expansionista a costa de los territorios de Europa. Y bien, vamos a iniciar un poco con la primera razón que todos ya conocemos, lo que Hitler y la historia oficial llaman el espacio vital, la necesidad de Alemania de expandirse más allá de las fronteras orientales. Y esto está literalmente escrito en el libro de Hitler. Hitler soñaba que la grandeza de Alemania se encontraba en la conquista de las tierras rusas. Eso está literalmente escrito. Ahora, hay que hacer un análisis objetivo. ¿Qué gran potencia, qué gran país, qué gran nación no ha crecido en base a un espacio vital? La historia nos ha enseñado que todas las naciones, todos los imperios, todas las hegemonías han crecido en base a un espacio vital. Roma creció a costa de Cartago. La Macedonia de Alejandro Magno creció a costa de Persia y Egipto. La historia nos dice que desde la edad antigua a la edad contemporánea, todas las hegemonías, todas las potencias han necesitado de un espacio vital. Los Estados Unidos de América, el país de la democracia, creció más allá de sus fronteras occidentales. El Imperio Británico, la cuna del parlamentarismo, creció en base a la expansión. Francia, el país de la libertad, igualdad y fraternidad, creció en base a la expansión. Rusia y China, las dos potencias mundiales al día de hoy, quizás los más grandes y extensos, crecieron en base a la expansión sin importar la ideología que gobernaba en Rusia y China. La Rusia del zar, la Rusia de Lenin crecieron en base a la expansión. La China de cualquier dinastía y la China de Mao Zedong crecieron en base a la expansión. ¿Por qué tanto se ha denigrado a Hitler y a su libro por tener un proyecto expansionista? Si todos los imperios, si todas las potencias han hecho lo mismo. ¿Por qué denigramos? ¿Por qué estigmatizamos el proyecto expansionista de Hitler, de Alemania? Seamos sinceros, todas las naciones, todos los imperios han necesitado de su espacio vital. Y la Unión Soviética no es la excepción, pues como mencionamos, la segunda razón por la cual Hitler invadía Rusia es que esta nación, donde gobernaba la dictadura del proletariado, tenía un proyecto expansionista. Y sí, vamos con la segunda razón. Mucho antes de que Hitler escribiera
su famoso libro Mein Kampf el año 1924, la Unión Soviética, la dictadura del proletariado, tenía un proyecto planificado para poder invadir Europa. Y no solamente era un plan organizado, era un plan que ya se había puesto en marcha con acciones militares. Cabe mencionar que la historia nos enseña que para el año 1919 la Unión Soviética se había anexado los países de Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Entre 1920 a 1923, la Unión Soviética lanzaba una serie de ataques contra Polonia con el fin de anexarlo. El año 1922 invadía Ucrania y la Carelia Oriental de Finlandia. Más adelante invadía las repúblicas de Kirguistán, Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. ¿Acaso esto no representa una amenaza para las naciones libres del mundo? Es más, el mismo año 1922, el año en que se fundaba oficialmente la Unión Soviética, en la declaración de fundación la Unión Soviética menciona la necesidad de fundar una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Mundial. Sí, específicamente dice una Unión de Repúblicas Soviéticas Mundial. Es decir, la Unión Soviética no se conformaba con haber conquistado Rusia con baños de sangre. Quería todo el globo terráqueo, y eso se demuestra en su famoso escudo, en la cual colocan la hoz y el martillo sobre el globo terráqueo. Todo esto, repito, ocurría antes de que Hitler escribiera su famoso Mein Kampf y postulara la necesidad de que Alemania tenga que expandirse hacia Rusia. Repito, todo esto ocurría antes de 1924. Ahora bien, ha habido alguna sanción por parte de la Sociedad de Naciones de aquel tiempo contra la Unión Soviética. Seamos nuevamente objetivos y racionales. ¿Por qué lo uno es malo y lo otro es bueno? ¿Por qué lo uno hay que estigmatizar y lo otro hay que pasarlo por alto? La tercera ley de Newton nos enseña que a cada fuerza de acción hay una reacción. Si tú golpeas, vas a recibir el mismo golpe, con la misma intensidad y fuerza, en sentido contrario. Y efectivamente, el libro Mein Kampf de Hitler representaba esa fuerza de reacción ante la amenaza y la hostilidad que representaba la Unión Soviética contra los países europeos. Si tú tienes un plan para invadir Europa y ya has atacado militarmente a Polonia, Ucrania, Finlandia, no vas a esperar a que los europeos se queden sentados con los brazos cruzados, tirándote flores y serpentinas. No, si tú atacas, vas a recibir un ataque. Y eso nuevamente representa el Mein Kampf de Hitler. Para complementar lo dicho, vamos a citar al famoso escritor y ex militar soviético Víctor Suvorov, quien tiene un libro llamado El rompehielos, en el cual afirma y postula la teoría de que la Unión Soviética tenía un plan para atacar a Alemania en plena Segunda Guerra Mundial. Sí, según Suvorov, según la tesis de Suvorov, a Stalin tampoco le importaba ese hipócrita pacto de no agresión de Molotov-Ribbentrop. Stalin lo único que buscaba con ese pacto era que Alemania e Inglaterra pudieran iniciar una guerra, destruirse a sí mismas para que les haga el trabajo más fácil a Stalin. Invadir Europa en un momento de destrucción de Alemania e Inglaterra. Y eso le hacía la tarea más fácil a Stalin. Prueba de ello, el autor Suvorov menciona 3 afirmaciones para poder sostener la teoría de que Stalin quería invadir Alemania y Europa. Aseveración número 1. De acuerdo a Suvorov, entre 1929 a 1934, la Unión Soviética había aumentado la producción armamentística. Estaba creciendo militarmente. Y ojo, todo esto antes de que Hitler llegara al poder. Recordemos que Hitler llegaba al poder en el año 1933. Sin embargo, Stalin había iniciado el aumento de la producción militar y armamento en el año 1929. Mucho se le ha reprochado a Hitler por haber aumentado su producción armamentística. Sin embargo, Stalin lo hizo mucho antes de que Hitler llegara al poder. Como segunda aseveración, de acuerdo a Suvorov,
para poder sostener la tesis de que Stalin buscaba invadir Alemania y Europa, Suvorov nos menciona que para inicios del año 1941, a inicios del año 1941, Stalin había mandado a construir y a modernizar varias carreteras y redes ferroviarias de sus fronteras occidentales. ¿Y esto por qué lo hacía? ¿Por qué a Stalin se le ocurría modernizar sus redes ferroviarias y carreteras en sus fronteras occidentales? Por la misma razón que Hitler buscaba construir un corredor que conectara Alemania con Prusia Oriental para poder atacar Rusia. Es la misma razón. La diferencia es que Stalin no tuvo ningún problema en modernizar sus carreteras porque ya se había anexado Ucrania mucho antes. En cambio, a Hitler se le hizo mucho problema por un corredor, algo que también lo hizo Stalin con la misma finalidad. Y por último, el autor sostiene que la NKVD, la policía secreta de la Unión Soviética, para el año 1941 había procedido a retirar todas las alambradas de protección en sus fronteras. ¿Por qué una nación buscaría retirar todas sus alambradas en sus fronteras? ¿Para protegerse o para invadir? Es lógico. Cuando uno quiere atacar, retira las alambradas de sus fronteras. Y precisamente el autor Suvorov menciona que cuando la Unión Soviética atacó Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, hizo exactamente lo mismo, retirar las alambradas en las fronteras respectivas. Y por cierto, que tampoco nunca se ha dicho nada cuando la Unión Soviética invadía estos países. Muy curioso. Asimismo, Suvorov, por otra parte, menciona que el almirante de la Armada de la Unión Soviética, Nikolai Kuznetsov, que tiene un libro, Las Vísperas, menciona lo siguiente. Solo sé una cosa, Stalin no solo no descartaba la posibilidad de una guerra con la Alemania hitleriana, sino que la creía inevitable. Stalin se estaba preparando para la guerra, amplia y meticulosamente, partiendo de los plazos que él mismo había establecido. Hitler desbarató todos sus cálculos. Efectivamente, de acuerdo a Suvorov, una invasión de la Unión Soviética contra Alemania era inminente. Literalmente, Suvorov escribe lo siguiente: si Hitler no atacaba a Rusia, en vez de suicidarse el año 1945, hubiese terminado suicidándose en 1941. Era inminente el ataque. Si Hitler no atacaba, lo atacaban a él. Estaba todo organizado. Y como dice Hamlet, ¿qué es más noble para el espíritu humano? ¿Recibir los dardos golpes de la violenta fortuna? ¿O levantarse en armas y contra un mar de problemas acabar con ellos? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión.